mandan un oficio que a partir del día siguiente fuera velaciones, fuera embalsamados, fuera todo, güey. Y entonces, cuando mandan el oficio, nos llega a las 3 de la tarde y nosotros decimos, ¿qué onda, va? O sea, ¿qué vamos a hacer con los cuerpos? Teníamos 30 minutos para sepultarlo, cara. Entonces, imagínate a las 2 de la mañana con el certificado en mano y la familia, oiga, es que yo tengo en un cementerio particular. Teníamos que tener una coordinación entre nosotros para poder decir, oye, pues, prepárate la fosa, llego en 1 hora contigo, en lo que recojo, acomodo el equipo de protección y llego contigo, es 1 hora. Mira, él haz de cuenta que llegó Messi, ahí haz de cuenta que viene Ronaldo, o haz de cuenta que viene Shakira. O Neymar. O Neymar, le digo. Sí. En la industria En la funeraria. industria. Y tienen unas historias Sí. impresionantes, cabrón. O sea, ya ustedes, ya lo viviste. Cuando... Oye, ¿qué dijeron cuando fui yo? ¿Que viene Kikín Fonseca o qué? Ándale, algo así. No me la vas a creer, pero por ahí del año 2001, 2002, sí, en una comunidad de San Luis Potosí que se llama Mezquitic de Carmona, aquí el compañero y yo, cuando por ahí de aquellos años que lo conocí, que estaba pequeño, era un morrillo. Tenía los mocos todavía verdes. Todavía, muy de acorde con su personaje, el famoso Fernando Araujo, el burrito, con su camisita de fuera, ¿verdad? Por ahí me hizo favor de ir acompañándome a llevar un cuerpo y fuimos a una comunidad que se llama Mezquitic de Carmona y al regreso fuimos, instalamos el servicio y veníamos como todo en la carroza, cotorreando y todo el rollo, ¿verdad? Y al regresar, de repente le digo, íbamos a orilla de una vía, y al regresar le digo, oye, Fer, mira, ¿no ves lo que se ve ahí a un costado de la carroza? Íbamos en una camionetita, en una Urban. Y me voltea a ver y me dice, ¿qué ves? Mira lo que se ve. Pero yo entre broma y broma, era una bola de fuego. Y comentaban que por aquellos rumbos existían mucho la cuestión de las lechuzas, que dicen que las lechuzas que se convierten en brujas y que hay muchos mitos. Bueno, X. Pues nos tocó a la orilla de la vía ver la lechuza. Sí, claramente volteábamos por el retrovisor y continuábamos viendo esa bola de fuego que decíamos, que le dicen para aquellos rumbos que es una lechuza. Lo tengo muy grabado, muy presente, porque después de haber instalado el servicio, ya después, yo venía medio jarrilla, ¿verdad? Pero acá venía más asustado que nunca y pelando el diente. Y la bruja nos seguía. Y la bruja nos seguía. Muy cierto eso. Gente que por ahí conoce de esas comunidades, es cierto de que las bolas de fuego se convierten en las lechuzas, y hay historias y temas en el aspecto de que son brujas. Y más como a las 3 de la mañana. Y por aquellos rumbos. Que se supone que es la hora 0, ¿no? Sí. Que es de 3 a 4. 3 a 4 a esa hora es cuando pasan más cosas tenebrosas. Paranormales, exactamente. La muerte es inevitable, pero tener un plan puede marcar la diferencia. En Recinto Hispanoamericano ofrecemos servicios de prevención funeraria para que no dejes nada al azar. Evita cargas innecesarias para tus seres queridos. Llámanos hoy y organiza tu homenaje digno para el futuro. Continuamos. Bienvenidos a un episodio más de Memento Mori, donde desentrañamos la muerte y donde hablamos de ello de tan forma natural que nos ayuda a abrazar la vida y sobre todo a ver las decisiones que tomamos en ella para poder vivirla mejor. El día de hoy tenemos un tema importantísimo. Vamos a hablar lo que sucede detrás de las funerarias, pero también vamos a hablar de lo que estamos haciendo algunos funerarios en este ámbito, incursionando en los podcasts, en cómo tratamos de comunicar, de llegar a más gente y de ir desmitificando este tema tan interesante que es qué sucede en un servicio funerario, qué sucede después, antes. El día de hoy tengo a 2 invitados, algo muy especial para mí. Les agradezco mucho el tiempo, la invitación. Tenemos al licenciado Fernando Araujo, alias El Burro. Sí. No, ¿sí te gusta así que te digan o...? Pues es que ya son los apodos que se van quedando. Ya se quedó. Aunque te gusten o no te gusten, ya se quedó. Ya se quedan.
Y a Héctor Zavala. ¿Cómo estás, Héctor? Así es, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contentos con acompañándolos aquí en tu podcast. Gracias. El Chaparrito, ¿verdad? El Chaparrito, exactamente. ¿Por qué el Chaparrito? No sé dónde sacaron ese tema. Está muy alto, Di. ¿Cómo me veo? Falacias de la gente, ¿verdad? No sé dónde sacan. Así es. Agradezco mucho que vengan, que se hayan tomado el tiempo. Vienen desde San Luis Potosí. Agradezco en serio el tiempo, el espacio. Y antes de comenzar de lleno, me gustaría que se presentaran de forma un poquito más amplia para que la gente, la comunidad los conozca y sobre todo ahorita vamos a hablar y para que los siga también, porque vamos a hablar de su proyecto tan importante que están haciendo. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Soy su servidor Héctor Zavala Córdoba, el Chaparrito, y pues estamos aquí en este podcast acompañando aquí a el gran amigo Israel de el podcast, en este podcast Memento Mori. Así es. ¿Cómo están, gentes? Por lo regular yo siempre empiezo con mi speech que me ponen ahí en la producción, pero esta vez me toca ser el invitado con este israelito. Muchas gracias por la invitación. Creo que son proyectos que van de la mano, pero sobre todo van impulsando la industria funeraria, que es lo que nos interesa. Una gran producción, Isra. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir y sobre todo compartimos un esfuerzo en común. Platíquenme, ¿cómo nació Muerteros Podcast? Bueno, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban pensando cuando dijeron, vamos a hacer esto? Antes de llegar a esa parte, primero suscríbanse, por favor. Denle a la campanita de Muerteros Podcast, que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y el proyecto empezó, ¿cómo empezó? Hace como 2 años, 3 años del COVID. Del COVID, sí. Del COVID. Nosotros somos de San Luis Potosí, capital. El estado de San Luis Potosí es como un perrito. Entonces está dividido en 4 zonas. Cada zona es zona media, altiplano, huasteca y centro. Entonces, cuando llega la parte del COVID, no sé si les pasó a muchos, al menos allá en San Luis nos pasó, de que la Secretaría de Salud, la que nos rige a nosotros allá en San Luis muy fuerte, que es una dependencia que se llama COEPRIS, perteneciente a la Secretaría de Salud, empiezan a clausurar y empiezan a decir, ¿sabes qué? Mandan un oficio que a partir del día siguiente fuera velaciones, fuera embalsamados, fuera todo, güey. Y entonces cuando mandan el oficio nos llega a las 3 de la tarde y nosotros decimos, ¿qué onda? O sea, ¿qué vamos a hacer con los cuerpos? Y entonces en ese ratito en San Luis, gracias a Dios tenemos comunicación de la buena y negativa en la industria funeraria. Y Héctor Zavala, que es el que casi controla todos los funerarios, que me echa la culpa a mí. Así es. Nos empezamos a juntar y en su funeraria, en la parte de arriba. En la parte de arriba. Nos empezamos a juntar y empezamos a llegar para ver cómo íbamos a hacerlo, para ver si había una solución política o cómo íbamos a trabajar. Porque el oficio decía tajantemente, adiós velaciones, haya fallecido de lo que haya fallecido, los cuerpos se resguardaban y tú decías, no manches, si falleció a la 1 de la tarde, en lo que lo embalsamas y todo, ¿qué vas a hacer con los cuerpos en tu funeraria, güey? Así es. Entonces nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vas a decir a las familias? O sea, imagínate que nos cayó un bote de agua fría así, textualmente, ¿cómo vas a operar, güey? O sea, tenemos una cultura tan hermosa en la industria funeraria que nunca supimos cómo íbamos a operar. Y entonces nos empezamos a juntar con él y empezamos a llegar los más fuertes. Yo soy de los más débiles ahí en San Luis. Empezaron a llegar los más fuertes. Humilde. Así es. Y ahí empezó el Chaparrito. Pues yo opino que hay que ir a la COEPRIS, pero ya eran las 3 de la tarde, güey. O sea, y recibe una llamada, me marca él y recibo la llamada y me dice, oye, pues está la situación, ya se complicó todo. ¿Qué vamos a hacer? Y le digo, pues ¿sabes qué? Vente y llega ahí conmigo. Y ahí empezamos a hacer llamadas y posteriormente hacemos una reunión con los primeros que se acercaron. Y ya acercándose todos ellos. Pero primero éramos como 20, güey. Éramos como 20, sí, éramos más o como menos. 20. O sea, no se acercaron. No, eran pocos. Y de tantos ahí, ni tan poquitos. Más y o menos, de ahí se empieza a hacer todo. Empezamos ahora sí que a deshebrar el tema de qué vamos a hacer. A opinar. Y a opinar. A opinar, empezamos a opinar, empezamos a decir, no, pues si le hacemos caso, no le hacemos caso, ¿qué hacemos? Y ya sabes, el típico político de que yo le conozco al secretario, déjale hablo y Nada. Exactamente, sí. Y empezamos a distribuir, a ponernos de acuerdo.
En ese ratito se acordó que el día lunes, o sea, que íbamos a trabajar. O sea, bien o mal íbamos a trabajar. Normal. Normal. Hasta ese momento los casos COVID no se habían disparado. O sea, fue una manera preventiva. Y creo que a nosotros nos llegaron los COVID como al mes. Sí, fíjate. O sea, cuando llega el oficio no nos cayeron cuerpos COVID, todos eran cuerpos normales. Porque es que en un principio a los doctores, les daba miedo poner era lo COVID. que te iba a decir, te iba a hablar de eso. Fíjate, yo manejé uno de los casos, que fue el primer caso que se manejó de una persona que viene de Estados Unidos, baja de un autobús y luego posteriormente ingresa a una clínica y termina con una neumonía. Pero después de ciertos días se sabe que era caso COVID. Y fue el primer caso COVID. Pero el examen llegó como a los 15 días, 20 días, ya después de velado, güey. O sea, ya se había velado, ya se había sepultado. Sí. Y luego ya después ya vinieron ahí todo lo que es las pruebas COVID y la investigación. La Secretaría de Cofepris haciendo su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué utilizaste? ¿Cómo lo manipulaste? Y bueno, pues ante todo, bueno, el EPP, el equipo de protección, para darle seguimiento en ese caso. Y entonces nosotros nos juntamos y empezamos llegan los directores de cementerios de los particulares y llega el director de cementerios del municipio y empezamos a decir, sí, güey, pero entonces, ¿cómo vamos a acomodar la logística? Porque en el oficio también decía que si fallecía de COVID teníamos 30 minutos para sepultarlo, cara. Entonces, imagínate a las 2 de la mañana con el certificado en mano y la familia, oiga, es que yo tengo en un cementerio particular. Teníamos que tener una coordinación entre nosotros para poder decir, oye, prepárate la fosa, llego en 1 hora contigo, en lo que recojo, acomodo el equipo de protección y llego contigo, es 1 hora. Uh-huh. Y hubo muy buen apoyo, gracias a Dios todos nos apoyamos, como que hubo 3 meses donde no nos saturamos, como te digo, el primer caso COVID después del oficio llegó como al mes, entonces todos nos empezamos a apoyar, empezamos a juntarnos, a hacer buena labor y empezamos a trabajar en equipo. Muchas funerarias dijeron, ¿sabes qué? Yo no le voy a entrar a casos COVID. Y empezaron a prohibir los servicios, o sea, tiene COVID, no, yo no te despacho, sí. Síguele. Sí, ve con fulano. Sí, ve con fulano. Y entonces empezamos... ¿Aunque tuvieran previsión? Aunque tuvieran previsión, o sea, fallecías COVID y muchas funerarias se cerraron, o sea, muchas te lo negaban tal cual. Okay. Y otros aprovechábamos y nosotros te lo dábamos y todo. Obviamente no sé si les tocó, pero a muchos funerarios, o todos teníamos trabajo en esa época. Sí, más bien todos teníamos trabajo. Nadie se quejaba ni nada. Y entonces nos empezamos a juntar y empieza a haber escasez, güey. Se escasean ataúdes, se escasean urnas, se escasearon los overoles, cubrebocas, guantes. No sé si se acuerdan que el overol nosotros lo comprábamos en 40 pesos, 30 pesos y se nos fue hasta 500, cara. Los cubrebocas. Entonces todo eso se nos empezó a escasear y dentro del grupo habíamos hecho buen equipo, no había envidia ni nada, y entonces nos volvimos a reunir y hicimos una mesa directiva. Pero como nuestra industria funeraria somos muy machistas, estaba nada más una mujer, Ofelia Zavala Romero. Ofelia Zavala Romero, sí, exactamente. De Funerales Zavala. De Funerales La Económica. La Económica, perdón. Funerales La Económica. Y entonces yo propongo y digo, ¿qué les parece que la presidenta sea una mujer? Porque la credibilidad es más para una mujer. Nosotros que somos hombres nos vamos a estar peleando por quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, y es la única mujer, güey. Y entonces levantamos la mano en ese ratito y se dio como votación a Ofelia. Sí, a Ofelia. Y entonces Ofelia se hizo la presidenta y en ese ratito hicimos la mesa directiva, tesorero, vocal, secretario, y entonces empezamos a trabajar en conjunto. En conjunto me refiero, empezamos a ir a dependencias para negociar que abrieran puertas. Sí, que abrieran puertas. O sea, sí. Bueno, no puedo, vamos a sepultar en 30 minutos, es imposible, güey. Bueno, sí. vamos a empezar a negociar. Y empezamos a negociar con el municipio, con gobierno del estado, con la Secretaría de Salud, e incluso tuvimos mesas de trabajos con el gobernador. Uh-huh. Y después, ya que empezamos a abrirlo, se empezó entre todos los funerarios la escasez y entonces empezamos a comprar por mayoreo.
Entonces, en la funeraria, nosotros comprábamos un tráiler de ataúdes de madera. ¿Por qué? Porque los fabricantes, como estaban saturados, no te querían venir a surtir hasta San Luis. Ujú. Entonces, nosotros para negociar era de, bueno, te compro todo el tráiler, güey, mándamelo. Y nosotros recibíamos el tráiler y les decíamos, oye, va a llegar el tráiler a las 2 de la mañana, güey. ¿Quién ocupa ataúdes? Y todos ocupábamos ataúdes. Entonces tú llegabas en tu vehículo propio, ¿cuántos quieres? 3, a mí dame 5, a mí dame 10, a mí dame 4. Y no le ganábamos, o sea, la intención era que nuestras funerarias tuvieran ataúdes para poder seguir trabajando. Y eso se replicó en ataúdes de metal, en ataúdes infantil, en urnas, repetimos, en cubrebocas, en overoles, en todo, porque no había ni químicos, o sea, no había nada. Sí, sí, sí. Por todo se escaseó. Y después de ese tipo de negocios donde, le repito, nunca ganamos, o sea, le habremos ganado 50 pesos por ataúd, o sea, en realidad no era para un negocio, era para sobrevivir. Sí, para apoyarnos entre todos. Para por apoyar. ahí. Y sobre todo a las personas, ¿no? Que tenían la necesidad de, obviamente, sepultar, de cremar a sus familiares. Pues es que al final de cuentas el cliente final no ve todos los errores que tú necesitas para poderles darles el servicio. Ellos llegaban con su documento y dame el servicio y tan. Nunca pensaban que teníamos una bronca de abastecimiento. Sí, sí, Lo sí. mismo nos pasó a los hospitales, o sea, los hospitales, nosotros ahí empezamos a valorar al enfermero, al camillero, al doctor, cuando ya llegabas y veías a la gente formada, donde no había atención, y en realidad tú te metías a la parte de la guerra, nosotros le llamábamos, donde estaba la batalla, y todos estaban saturados, o sea, no habían comido, no habían dormido, güey, no habían ido a sus casas, y nadie lo vio, o sea, si ustedes se acuerdan, ellos eran los malos porque no querían atender, y no es que no quisieran atender, Sino que es ya que estaba la saturado. demanda La que tenían. infraestructura es poca. Y nadie vio esa parte. Y a eso súmale que a nosotros como funerarios nos hacían así como los menos. Así como que, ya está el muerto, órale, Nos ya. quedábamos al último. Y hacíamos, y a veces en un vehículo recogías 4, 5, 6 cuerpos, porque no te querían dar los cuerpos, porque te decían, nada más en 30 minutos yo entrego cuerpos. Y teníamos formadero de carrozas. Entonces la asociación nos ayudó a negociar, a ver que en realidad éramos una unión. ¿Por qué? Porque había todo ese tipo de problemas, de conflictos. Después de todo eso, nos empezamos a hacer amigos. O sea, amigos de que ya venía el compadre de Cedral, el compadre de 14, Villa de Reyes, de Villa de Reyes, de Santa onda, María ¿cómo y estás? así. No, pues muy bien, ¿y tú? No. Y entonces a veces mi oficina parecía más de doctor, güey, que de atender mis cosas del negocio, y estaba ahí conmigo él. Y entonces empezábamos a escuchar los problemas y esto, y es que acá pasa acá, y es que pasó esto, y mira, no me dejan velar una persona que se ahorcó, una persona que tuvo un accidente, Sí, un bla, bla, caso bla. normal, no, pues no se podía porque estaban prohibidas las velaciones. Las velaciones. Y entonces empezamos a convertir las pláticas en comidas, almuerzos, cenas. Y entonces todo el día estábamos come y come, güey. ¿Por qué? Porque se convertían, al final de cuentas, tú no podías hacer nada. Aunque ya estaba la asociación, en realidad muchos piensan que una asociación te ayuda a solucionar todos los problemas. Y en realidad no, güey, porque sí tienes el poder de que mucha gente te respalda, pero las dependencias son dependencias. Y por más que tú digas, es que yo traigo a todas las funerarias, ellos te dicen, sí, vamos a negociar. Con ellos es siempre negociar. Te cambio esto por esto, te cambio acá por acá. Entonces, empezamos a hacernos cuates. Entonces yo le digo a él, oye, hijo, ¿y si grabamos esto? Porque te cuentan experiencias súper fregoncias. Imagínate, conocemos gente que tiene 60, 70, 80 años en la industria funeraria. Sí, siempre decía, hay que grabar esto, hay que grabar este tema, hay que grabar lo otro. Y de ahí se quedó con ese espinita de que vamos a grabar. Y ya después, posteriormente, con el paso de los años, terminó el tema del COVID y luego vino lo de la pospandemia y seguía él, vamos a grabar. Y un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, ven. ¿Qué pasó? Mira, ven. Tengo un cuarto aquí. Dije, pues un cuarto. No, sí, ya pasé a su oficina y sí tenía un cuarto ya armado ahí. Dice, aquí vamos a hacer un podcast.
Era como una ratonera. Una güey. ratonerita. Pero es que yo nunca nos imaginamos, yo cuando le hablo a él del podcast, le digo, oye, si grabamos todo esto, para empezar toda gente, discúlpenos, es un trabajo inmenso el hacer un podcast, no es tan fácil. Yo pensaba que era te ponías un teléfono así como un tiktokero, no sé, Sí. le ponías play en el iPhone y te grababas, güey, y ya. No, empiezo a descubrir, empiezo a estudiar y empecé a comprar una esponja que costaba 1,000 pesos, güey. Entonces esa esponja, multiplícalo, nuestro podcast tiene 12, 13 esponjas, cabrón. De a 1,000 son 13,000. Y luego el microfonito. Yo pensé que eran unos micrófonos chafas, güey. No, güey, cada micrófono vale 10,000. Nada más el micrófono, más los accesorios, más el cableado, y luego son 3. ¿Ya cuánto es? Ya son 30, güey. Más las esponjas y luego las cámaras. Entonces yo pensé que era una camarilla pichurrienta, ¿no, güey? Cada cámara cuesta 30,000 pesos, güey. Y bien sencillo, y tú te sientas aquí, tú vas a ser la segunda voz, y vamos a empezar a platicar, y que esto, que lo otro. Y yo, sí, ahí. Bueno, luego vengo, bueno, y ya me despedía, y otra vez me volví a hablar, y así estábamos. Y empezamos a armarlo, güey. Empezamos a armarlo y empezamos a comprar madera para pegar las esponjas. Empezamos pues los micrófonos no pueden estar así al aventón. Empezamos a poner una mesita y en esa mesita ya son 4,000, 5,000 pesitos. Y luego el productor, empezamos a buscar un productor porque, pues, sí, es bien fácil, güey, pero la edición, la producción, ¿qué van a decir? ¿Cómo lo van a decir? Y luego empezaron a llegar productores que te hacían como que el podcast como que fuera comercial. Y yo les decía, pero es que yo no necesito meter la empresa a un podcast donde vamos a traer más empresas que después nos vamos a pelear por egos, que por qué tu nombre sí tiene logo y por qué el mío no, y esto y lo otro. Sí. Y bueno, ese productor no nos funcionó, muchas gracias, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Pasamos como 4 productores hasta que un productor dijo, mira, tú podrás venderle tu idea a quien quieras, güey. Lo más importante aquí es grabar. Mañana grabamos a las 12 del día. Así de sencillo, güey. Y yo le dije, güey, pero mira lo que tenemos, esto me vale. Mañana grabamos. Y dicho y hecho, güey. A las 12 del día estábamos grabando nuestro primer episodio, güey. Así salió bien horrible y todo, pero se grabó. Y de ahí en adelante yo me propuse la parte de, no podemos echar para abajo esto que ya empezó, güey. Y semana con semana grabábamos. Nuestros primeros invitados fueron a pistear, güey. O sea, te lo digo así porque tú les hablabas de un podcast y te mandaban a la chingada. No. Me dan miedo las cámaras, esto y lo otro. Mi primer invitado, que es Héctor Jaramillo, acá el compadre de acá. Sí, mi tocayo Héctor Jaramillo. De Escarquín. Sí. Fue mi primer invitado ya como invitado. Le dije, oye, güey, esa persona siempre ha estado con que, cómprame ataúdes. Entonces yo aproveché eso y le dije, oye, ¿dónde estás? No, pues ando aquí en San Luis. Va. Te invito un whisky, ¿cómo ves? Me dijo, ¿a qué horas? El sábado a las 5. Bueno, ahí te caigo. Pero me vas a comprar, ¿va, güey? Le dije, no, sí. Y llegó, se sentó. Para esto yo venía tarde, güey. Llego como 5:15. Algo que nunca se me da la puntualidad, ¿verdad? Llego tarde, ya me estaba esperando. Le sirvo un whisky, le sirvo otro. Y le digo, mira, ven, güey, pásale. Y que lo siento. Ponte esto, ponte acá, y empezamos a armar. En 5 minutos armamos y empecé. ¿Pero qué es esto, güey? Tú, mira, vamos a grabar algo bien padre, güey. Si no te gusta, le apagamos. Y empezamos a grabar. Y entonces entró, no sé si a ti ya te pasó, chaparrito, pero yo me enamoré del proyecto, güey. El primer episodio sí estaba, yo la regué con las palabras, con el diálogo, no sabía ni qué hacer, ni nada. Con varios detalles, ya lo has visto por ahí, ¿verdad? Si lo ven, ya lo viste. Si lo ven, no nos critiquen tan duro, fue nuestro primero. Entonces, el segundo ya empezó a salir más fluido, ya entendí lo que yo quería, yo entendía la segunda voz, ya entendía al invitado, ya entendía al productor, y el segundo podcast me enamoró, güey. Me enamoró porque sí era lo que buscaba era tratar de que la gente entienda que la industria funeraria es tan grande, tan inmensa, tan preciosa, que no nada más es llegar a echar una persona fallecida, un cuerpo, un muerto o a un ataúd y ponerlo a velar, güey. Que hay gente tan fregona, gente tan preparada, gente que da su alma y su vida por servir, güey.
y no conocemos gente tan impresionante que hace ataúdes, gente impresionante que te diseña urnas, gente impresionante que te diseña equipos de velación, como la fundición. Y para mí muchos están enamorados del fútbol. Para mí, imagínense, los invitados que yo llevo son como Messi o Ronaldo. Ronaldo. Sí, es lo que le decimos a la producción. Mira, él haz de cuenta que llegó Messi, o ahí haz de cuenta que viene Ronaldo, o haz de cuenta que viene Shakira. O Neymar. Le digo. Sí. En la industria funeraria, ¿verdad? Porque tienen ahora sí que una gran trayectoria, un gran estudio, una gran escuela. Gente que es tercera, cuarta, quinta generación, sí, que ha quedado plasmado ahí en los podcasts, donde ellos llegan y después se sueltan y están plasmando toda su vida ahí en el podcast. Y tienen unas historias Sí. impresionantes, cabrón. O sea, ya ustedes, ya lo viviste. Oye, ¿qué dijeron cuando fui yo? ¿Viene Kikín Fonseca o qué? Ándale, algo así. Algo más tranquilo, más tranquilo. Algo así. Cuando sufrimos una pérdida, lo último que queremos es preocuparnos por los detalles. En Recinto Hispanoamericano nos encargamos de todo, desde el velorio hasta la sepultura, para que puedas concentrarte en lo más importante, despedirte de tu ser querido. Permítenos acompañarte en este difícil momento. Continuamos. No, es que en realidad todo mundo tiene algo que contar. Sí. Todo mundo, y más en la industria funeraria, en serio, créanme que deberíamos de valorar más a la industria funeraria. ¿Por qué? Porque aunque no lo veamos, son el último eslabón, pero ese eslabón, si no se cierra bien, la cadena se termina rompiendo. ¿Por qué? Porque no hubo un duelo bien, porque el de la funeraria le valió, porque no lo embalsamaron bien, porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi primo, mi hermano, no lo vi bien, se les echó a perder esto, lo otro. Pero ellos, la gente no alcanza a dimensionar que somos seres humanos. Y que esos seres humanos no nada más atendió un servicio. O sea, te está dando un servicio a ti, pero ya trae 4, 5, 6 servicios. El embalsamador ya trae 6, 8 cuerpos. El de los ataúdes ya pasó por 3, 4 ciudades, güey. El de las urnas, ahí viene en friega, igual 3, 4 ciudades, y no valoramos. Es en serio, somos tan ególatras, tan envidiosos que no entendemos que debemos a recibir a los proveedores rápido, con gusto, y si no les vamos a comprar, no hacerlos perder el tiempo, güey. Hay gente que los tiene todo un día ahí esperándote, y para que les digas, no te voy a comprar. Y eso para mí es... Yo lo hice, o sea, yo te lo hablo porque yo lo viví. Hoy por hoy te digo que ya no lo hago, porque los valoro, los entiendo. Y para poder llegar a hacer eso necesitas estar del otro lado de la moneda, güey. Y para eso es nuestro podcast. Para así como nosotros cambiamos y valoramos, nos ayuden los demás funerarios a valorarlos. Hay mucha gente que desgraciadamente se nos fue en el COVID, o gente que ha fallecido, gente que en realidad son cerebros impresionantes. Don Raúl Flores, de Durango. O sea, hay mucha gente que en realidad ha aportado grandes cosas a la industria funeraria, y hoy por hoy la industria funeraria es gracias a ellos, y nunca los valoramos, güey. No hay ni un video, no hay ninguna entrevista donde les digamos gracias. Y es lo que yo quiero transmitir, güey. Mínimo que esa gente se sienta valorada y decirles gracias, güey. Aunque es una palabra muy corta, tiene mucho significado cuando lo entiendes. Cuando lo entiendes tiene demasiado significado, y creo que es momento de que nuestros nietos, nuestros bisnietos, que no nos conocerán o no nos conocen, digan, ese era mi abuelo, güey. Esa persona fundó esta empresa y estos valores tenemos que respetar, güey. Sí, claro, dejó un legado, y ese legado se queda aquí grabado en estos momentos, en estos podcasts como el tuyo, y en el cual con nuestros invitados, cuando nos tocan por ahí tenerlos, se va quedando todo ese legado grabado para que en un futuro nietos, bisnietos vean y se hagan y se mencionen esos nombres tan importantes en el gremio funerario. Pues sí, nada más imagínate, tú grabaste con nosotros, güey. Tu hija ahorita no sabe qué haces. O sea, tiene noción de que, sí, mi papá trabaja en una funeraria, y el bullying que le hacen en las escuelas a nuestros hijos, ¿verdad? Pero imagínate, tu hija lo va a ver cuando herede, güey.
Estamos hablando de 10, 15 años. Lo va a ver y va a decir, estas ideas eran de mi papá, güey. Las tengo que respetar. Sí, y Fer y Héctor, quiero mencionar aquí 2 cosas importantes. Uno, ojalá la cámara, el audio, logre dimensionar, te escucho y me emocionas. Porque lo hablas de una forma en la que lo sientes de adentro, en serio. O sea, te prendiste ahorita con el tema. Luego se nota cuando habla uno no de aquí, sino de acá. Y se te nota. Cuando hace uno las cosas con pasión, con cariño, con entusiasmo, las cosas son diferentes. Si bien lo mencionaste, a lo mejor en el primer episodio hubo detalles. Pues justamente así es como se aprenden las cosas. Pero ahí seguiste, ahí estás. Porque tu objetivo va más allá de a lo mejor de Fer. Va al gremio, va a la gente, va al legado, va a muchas cosas y eso es muy importante y es un proyecto que se convierte en bonito. Nos tachan de locos, nos tachan de que ese no es el camino adecuado y ya cuando ven que esto crece, cuando es más grande, es cuando la gente se quiere subir a estos proyectos. Yo agradezco porque yo comparto esa emoción con ustedes, también es la otra mención que quiero decir, porque estamos desde otra trinchera, desde otro ángulo, luchando. Bien lo acabas de mencionar, mira, el funerario siempre ha vivido en las sombras, siempre ha vivido detrás del telón, siempre ha vivido debajo de la mesa. No se valora, no se documenta como es, no sabe la gente, lo acabas de mencionar, todo lo que hay detrás de un servicio funerario. Piensan que, este señor abrió su funeraria aquí, échalos para allá. No sabe qué proveedores de ataúdes, no sabe qué urnas, embalsamadores. El arte de embalsamar, cada día, yo me acuerdo en aquel tiempo era puro formol. Y hoy en día que químico para esto, químico para el otro, químico para el otro. Además, nos deja más güeritos que lo que estamos cuando estamos en vida. Entonces está convirtiendo en un arte y va evolucionando. Como va evolucionando los relicarios, como va evolucionando convertir las cenizas en diamante, como va evolucionando sepulturas ecológicas, convertirte en un árbol, todo ese tipo de cosas. Y hoy en día estamos nosotros luchando desde una trinchera con un bien, para mí, es un objetivo más o menos en común, en el cual dar a conocer el gremio. Mira, yo estoy enfocado mucho más hacia la gente, pero quiero también tomar un giro hacia los funerarios, hacia las personas, de todo lo que sucede y todo lo que hay detrás. A lo mejor ustedes están más enfocados hacia los funerarios, a que lo escuchen, de hecho platicábamos con Miguel, pero ¿por qué no ir conjugando todos estos esfuerzos? Hacerlos en común, porque tienen un objetivo que es desmitificar, que la gente lo conozca, valorar. Aceptarnos como somos. Y es algo bien importante porque luchamos contra el ego de nosotros mismos, güey. El aceptar que él es mejor que yo, güey, y que no somos enemigos. Tengo que aceptar que él le fluye más la ardilla y eso es súper importante. Y yo no tengo que decir, como él es más inteligente que yo, déjale tiro. No, güey, siéntate, analízalo, aprende, platica y descubre por qué es más inteligente que tú. Y eso úsalo a tu favor y ayúdate. Porque como tú dices, la industria está teniendo un cambio y una revolución tan padre, pero eso lo hacen las mentes brillantes, ¿no? Eso lo revoluciona la gente que está atrás pensando en cómo crecer, no gente envidiosa que está pensando en cómo fregar. ¿Sí me explico? Entonces, la industria es enorme, está inmensa, pero hay gente atrás de ello moviéndolo. Y esa gente, tú los conoces y son gente maravillosa que no tiene envidia, güey. O sea, gente que está pensando, y mire si hacemos esto, y mire si ponemos esto, y mira si apostamos esto, y vamos a darle. Y tú les llegas a preguntar por su competencia y te dicen, no, pues allá están haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío. Y luego descubres el otro lado de la moneda cuando descubres que los que están de envidiosos, ves que no crecen. ¿Por qué crees? Porque están enfocándose en a ver qué hace el otro, güey. Y en lugar de perder el tiempo, en lugar de decir, ok, ya perdí el tiempo viendo qué hace, invierto el tiempo en a ver qué hago yo. Y eso es 100% tangible. O sea, yo por eso no acepto patrocinios, por eso no ganamos. ¿Por qué? Porque somos libres en hablar y todas las opiniones cuentan. Todas las opiniones son positivas. Y siempre les decimos, esto es con el afán de ayudar, no de perjudicar. Si eres negativo, no te queremos. Necesitamos positivismo, güey. Y yo estoy muy agradecido con el Chaparrito,
con la gente que está atrás de la producción, porque como yo no lo quiero decir, pero es bien sencillo. Yo soy funerario. O sea, yo no vivo del podcast. Ni el Chaparrito vive del podcast. O sea, yo tengo una empresa, güey. Y mi hermano, que es el director de la empresa, trabajamos todos los días. ¿Para qué? Para crecer nuestra empresa, güey. Y nada más le dedicamos un día a la semana, que es el sábado, al podcast. Y hacemos nuestra chamba. Y ese sábado tú me vas a ver a las 6 de la mañana, que ando como loco para poderle dar tiempo a las 5 de la tarde, que es decir, a las 5 de la tarde yo me meto al podcast, apago todo, y de 5 a 10, 11 de la noche es del podcast. Sí, ahí güey. estamos en el podcast. Y salgo del podcast y tengo gente formada para atenderla, güey. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque le estoy dedicando a un proyecto que, como muchos dijeron, es que se están haciendo ricos. No monetizamos, güey. O sea, para monetizar es un montón de cosas que te piden y nuestra audiencia no es tan grande todavía. Y no dudo monetizar, pero si vamos a monetizar, nosotros le vamos a dar esto al podcast, güey. Para que esto siga creciendo y la gente se quiten esa venda de los ojos que somos malos, que somos los malos del cuento. Entonces, yo le doy muchas gracias a toda la producción porque en realidad si hay gente atrás de las cámaras, no es tan fácil. Nosotros tenemos 3 personas, Kenny, Angelito, que entre paréntesis le decimos el Alex, Oscarín, que es el productor, ya se nos sumó el Yoyo, que es el hijo de Héctor, que quieren aprender las cámaras. Al Chaparrito, muchas gracias. ¿Por qué? Porque sin ellos, Muerteros Podcast no existe, güey. No, y acabas de mencionar algo importante. Hasta cierto punto, ¿qué necesidad tendrías? Lo estás haciendo por un bien. Acabo de decir, le invertiste dinero, le inviertes tiempo. Has tenido críticas, has tenido problemas a lo mejor, pero sigues porque es un bien mayor. Yo digo que me emociona mucho compartir este tipo de ideas. También en lo personal nosotros, eso es lo que hacemos. Realmente queremos dejar una huella, como dices, para quitarnos ese tabú. Mira, yo platicaba hace poco que los seguros de autos hace años también eran un tabú. Nadie los tenía, o casi nadie. El rico, el que a tiro de pudiente tenía seguro, los demás no. Ya cuando choco, a ver cómo le hago. Pero hubo una campaña muy grande, no sé desde cuántos ángulos, no estuve dentro del ámbito, pero hoy lo ven diferente. Ojalá un día, y van a ver, vamos a estar ese día juntos, vamos a recordar y vamos a ser los pioneros de decir, un día estos locos, y hoy nos sumamos a esos locos porque va cambiando. Y mira, y también la gente va cambiando. Por ejemplo, también la entrada a las redes sociales ha hecho que la gente tenga mayores fuentes de información, que no siempre son fiables, pero eso ya depende de las personas, pero tienen mayor fuente de información. Ahora yo les pregunto a los dos, Héctor, ¿han cambiado su perspectiva desde el podcast? Antes de empezar el podcast, y ahora que tiene el podcast, ¿ha cambiado su perspectiva en el negocio? Ahorita mencionabas, por ejemplo, los proveedores y esto y lo otro, pero ¿el podcast los ha hecho cambiar o ver ciertas cosas que a lo mejor no veían antes de este proyecto? Pues sí ha cambiado bastante, porque gracias al podcast se han tomado mucha gente que lo ha visto, te ha dicho, yo quiero participar, yo quiero estar en ese podcast para poner parte de lo que yo soy, mi esencia, ir ahí y estar ahí. Y sí ha habido un cambio en todos los aspectos, porque ha habido muchas críticas, buenas, malas, pero yo siempre digo que siempre ha habido buenos comentarios, para bien en todo el gremio, con todo el gremio funerario. Así es. Sí ha habido un cambio y en nuestra persona también. También, sí. ¿Por qué? Porque te desahogas y estás con gente que admiras, güey. O sea, yo empecé en la industria funeraria teniendo, como él dice, 13 años, güey. Sí, lo conocí cuando tenía 14 años, imagínate. Entonces, imagínate yo a los 13 años hablar de, no sé, por ejemplo, Hernández. Tú decías, wow, el monstruo de empresa, de Galloso, de J. García López, de la revista Guardián de los Muertos, güey, la asociación, la NDF, Atembal, que tú decías, no manches, güey, para mí eran mis superhéroes, güey. Uh-huh. Y hoy por hoy, como con ellos, güey. Hoy por hoy los entrevisto, hoy por hoy los hacemos llorar. ¿Sí me entiendes? Imagínate cómo te sientes, cabrón. Porque eran como Mbappé con Ronaldo, ¿sí? Ronaldo. Que él soñaba con jugar con él, güey. Sí. Y después jugaron juntos. Es lo mismo con nosotros. Para mí eran mis ídolos, güey. Y hoy por hoy, el que mínimo
sepan mi nombre, güey, y yo me siento por servido. Y gracias al chaparrito que me ha aterrizado y que me ha dicho, güey, tranquilo, vamos bien, no te aceleres, va a salir como tiene que salir. Siempre yo le digo, la segunda voz es súper importante porque cuando te pones nervioso, él es el que te saca a flote, güey. O cuando no sabes por dónde llegar, él es el que está ahí para ti. Entonces es súper importante la segunda voz. Y por eso siempre le he dicho muchas gracias por ese tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en este proceso que nos juzgan como locos. Y a mi producción muchas gracias porque son los que me aguantan. No, sí, el chaparrito es muy, muy especial, ¿eh? Sí. Luego se nota que, una vez me dijiste una palabra, es con quien reboto las ideas, ¿sí? quien me ayuda, todo eso. Y es como yo le digo, el Fer es sábado, hoy es sábado y vente y tenemos situaciones complicadas en el negocio, vete, vamos a relajarnos. Que llegó el invitado, yo me encargo del invitado, yo empiezo a pachar el invitado y vente, Fer, tú vete relajando, ahorita te lo voy sazonando a fuego lento y vámonos a echarle. Y arrancamos a partir de las 5 de la tarde todos los sábados. Es que soy tímido, güey. O sea, yo soy tímido con los invitados. Él es el que sale al flote, güey. O sea, yo, por ejemplo, soy de que llega el invitado y me encierro en mi oficina, güey. Porque no sé qué hacer. Y ya empieza el chaparrito, empieza a platicar, les empieza a dar un whisky o algo. Y un mezcalito. Y empieza a relajarlos. Y yo en mi oficina, Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdame. Y ya salgo y ya empiezo y luego ya salgo con el invitado. Y él es el que me da la fuerza, güey. Yo soy tímido, o sea, en el micrófono me ven o en el podcast bien acá, pero soy tímido. Soy tímido tras de cámara. Y ya entrando, como que entras con un personaje que dices, a la cuenta de 3 empezamos. Y empieza la claqueta. 1, 2, 3. Episodio tal, bla, bla, bla. ¡Fum! Corte. Y te transformas. Acción. Y ahí yo me relajo. Inhalo, exhalo y me transformo. Entro como ese personaje, güey, donde mi objetivo es tratar de hacer bien, sentir bien al invitado y sacarle el mayor provecho para las cámaras. Fer, ¿por qué crees que la gente debe de seguirnos? ¿Por qué crees? Ahorita lo mencionaste. Activa la campanita, síguenos, suscríbete. ¿Por qué crees que la gente sea positivo para ellos seguir este tipo de canales como Muerteros Podcast? Vamos a dejar por aquí también la información, la liga, para que vayan directamente a seguir. Los invitamos a todos a que lo hagan. ¿Y por qué deben de seguir este tipo de podcast? ¿Por qué crees que sea importante para la gente escuchar, ver, sentir este tipo de contenido? Porque, como lo he dicho siempre y lo voy a repetir hasta el cansancio, necesitamos que nos valoren. Valórenos a nosotros como funerarios, como valoramos a los doctores, como valoramos al enfermero, como valoramos al mecánico. ¿Cómo puede ser posible que valoramos más a un albañil o a simplemente la persona que está en el semáforo limpiándonos los vidrios? Los valoramos más que nosotros, que somos aquellas personas que se encargan de darle una despedida digna a sus familiares. Que hablar de la industria funeraria o del muertero son como que, sí, nada más cuando los necesitamos. Entonces, si no nos valoran ustedes, si no nos valoramos nosotros, ¿dónde vamos a terminar? Por eso es que yo hago esto con mucho gusto, lo hago con él, y por eso es que yo les digo que por favor, ayúdenos a que, si a ti no te gustó, a lo mejor a tu hermano, a tu primo o a alguien, y algún día ellos te van a decir, ¿sí sabes quiénes son? Y a lo mejor nos vean como los futbolistas, ¿verdad? Así es. Tú, Héctor, ¿por qué crees que deben de seguirnos la gente? Bueno, pues la gente debe de tomar esto en cuenta. El podcast te da mucho de dónde empaparte, porque con cada personaje vas aprendiendo. Más dentro con nosotros en el ramo funerario vamos aprendiendo de diferentes personas, ¿sí? Y de ahí vamos de la mano para crecer. Si queremos evolucionar como funerario y hay familias que son terceras, cuarta generación y no tienen idea de qué hacer, este podcast nos ayuda mucho. De dónde tomar una reseña para comprar algún artículo funerario, ¿sí? Los temas de embalsamamiento, todo lo que conlleva a lo que es el ramo funerario. Por eso es muy importante que se suscriban, nos vean y aprovechen
estos podcasts. Y para darle aparte, seguimiento. aparte no nada más hablamos del embalsamado, güey. Hablamos de la gente que vende a previsión, gente que anda tocando de casa por casa, que es súper valiosa porque nos ayuda a vender, güey. Hablamos de los cobradores, De los motociclistas, hablamos de los exactamente, cobradores que andan cobrando. en moto, visitando cuenta por cuenta, cobrando, güey. Hablamos de los embalsamadores, que son bien importantes, pero sin vendedor y sin cobrador no hay embalsamador. Hablamos de los administradores, hablamos de los químicos, hablamos de los proveedores. Para nosotros es un programa que como no le cobramos a nadie, güey, podemos hablar de todo Libremente. sin casarnos con una marca, güey. Sin decir, ¿sabes qué? Tienes que tomar a fuerzas este producto porque como nos pagan, estamos comprometidos con esa marca. No, nosotros te decimos qué químicos usar, qué químicos para nosotros, según nuestra experiencia, son buenos, son malos, qué equipos de velación son malos, son buenos, y hablamos de todo y nada, y eso a ti te sirve como consumidor final porque no nos casamos con una marca, güey. Y por más que sí nos han ofrecido, pero no, güey, ¿para qué prostituir algo que no necesitas? Sí, no, es que es como tu bebé. ¿Sí? Es tu proyecto, es tu bebé. También creo que es muy importante lo que mencionábamos, sobre todo desmitificar y quitarle el miedo a la gente a hablar de esto, porque pues el único seguro es inevitable. Agradezco mucho el tiempo, se me fue el tiempo muy rápido, de verdad. Gracias por venir, gracias por compartirnos. ¿Les gustaría dejar algún mensaje final para toda nuestra comunidad? Insisto, comunidad, los invito, vamos a dejar el link a su canal, a su podcast, para que vayan y se suscriban. Es muy importante, no nada más para nosotros, sino también para ustedes, porque es un contenido que les va a traer gran información. ¿Con qué mensaje final quisieran despedirse para nuestra comunidad, Fer, Héctor? Bueno, pues nos despedimos con un gran mensaje aquí, bueno, agradecido de esta invitación aquí a este podcast, Momento Morí, Israel. Sí, sigan a Israel también, denle a la campanita, suscríbanse, sigan a Morteros Podcast y recuerden que de todos estos podcasts vamos a aprender, como lo acabamos de mencionar. Gracias, Héctor. Fer. Pues muchas gracias, Israel, gracias por sumarte a todos estos podcasts que hacemos y muchas gracias, Chaparrito, eres el amor de mi vida, que no me escuche mi mujer, pero eres el amor de mi vida. Gracias a la producción y por favor, suscríbanse a los dos canales. No saben lo maravilloso que para nosotros es levantarte todos los días y decir, ya tengo un suscriptor más, aunque sea uno. Ahí vamos todos los días. Le dan un refresh. A ver si ya subió. Sí, pero esa es la adrenalina y no sean malos. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer un podcast, háganlo, échenle muchas ganas, experimenten, descubran, para que puedan decir, yo ya lo hice, y créanme que no hay envidia de nuestra parte para nada, y si llegan a necesitar nuestras cámaras, nuestros micrófonos, nuestro set, nosotros se los prestamos. O sea, inviértanle tiempo en ir a hacerlo para que descubran que es una maravilla, que es totalmente diferente a la funeraria. Muchas gracias, Fer. A toda la comunidad le agradezco que se hayan suscrito, agradezco las reproducciones, agradezco que estén al pendiente del canal porque como menciona Fer, para nosotros es muy importante, es muy emocionante. Estamos viendo las vistas, estamos viendo las reproducciones, estamos viendo los suscriptores, los comentarios, todo lo tomamos en cuenta. Agradecemos mucho porque es un esfuerzo de verdad grande e importante y lo hacemos de todo corazón buscando crear una cultura de prevención donde hay que desmitificar la muerte. La muerte es parte de la vida. De hecho, una va con la otra, no son separadas. Y si nos preparamos para vivirla, para enfrentarla en su momento, eso nos va a ayudar a vivir mejor. No significa que vayamos a morir, a faltar. Por último, quiero invitar a todo el gremio, también a todo el gremio funerario, no sé si también lo quieran hacer. También los micrófonos están aquí disponibles para todos, mándanos un mensaje y también al público en general. ¿Por qué no? Seguramente va a haber un suscriptor o va a haber una persona que ve este video que le gustaría participar. Déjanos un mensaje, déjanos un comentario y sé que puedes aportar mucho aquí hablando en estos micrófonos sobre tus experiencias de vida y sobre todo experiencias de muerte. Agradezco mucho el tiempo nuevamente, en serio, es muy bonito el proyecto que están haciendo, los admiro, aquí se los digo públicamente. Gracias. Han sido una guía para mí y pues voy a seguir ahí stalkeándolos y molestándolos. Gracias a toda la comunidad, llegamos al final de este episodio. Si te gustó, si te hizo entretenido, si crees que es importante para alguien, compártelo.
envíaselo a un amigo, a un compañero, velo y agradecemos mucho que estén con nosotros. Y recuerden, morimos una vez, pero vivimos todos los días. Gracias.